Bueno, buenos días para todas. Siendo las 10 de la mañana, como hemos convocado, iniciamos nuestra cátedra de esta mañana. Bienvenidas para todas, bienvenidas a todas. Si alguno compañero nos está escuchando, bienvenido también. Agradecemos mucho a Etel su participación esta mañana y por supuesto le damos una inmensa bienvenida a nuestra Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Bueno, Etel Barilka es una mujer muy reconocida en el mundo. Nació en Buenos Aires, pero vive desde hace más de 3 décadas en Israel, en donde estudió literatura hebrea y luego sacó una maestría en judaísmo contemporáneo, en estudios judíos contemporáneos. Desarrolla una gran actividad por el mundo entero, se mueve por Argentina, México, Brasil, España, Israel. Acompaña muchos procesos de estudio y formación en el judaísmo, acompaña muchos procesos de formación de las mujeres también en el judaísmo. Ella dice, las mujeres no podemos tocar de oído. Tiene una gran actividad también en las redes sociales, en Facebook, en Internet. Ha publicado muchísimos artículos y libros. En español tenemos publicado un libro que le ha dado mucho prestigio que se llama Judaísmo en Femenino, que es precisamente el libro que nos motivó a conectar con ella y a invitarla. Muchas gracias, Etel, bienvenida. Nosotras solemos desarrollar nuestro trabajo así. Se hace una exposición de más o menos 50, 40 minutos, una hora, y al final dedicamos un rato al intercambio a partir de las preguntas. De todas maneras, tú, Etel, puedes organizar como quieras tu tiempo. Muchas gracias, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carmina. Vamos a, antes que nada, vamos a cuadrar un poco el marco para que no haya falsas expectativas, ¿ok? Yo voy a comenzar abriendo una serie de puntos, no sé, lo que tarde, 40, 50, lo que sea, y después vamos a dejar una media hora para intervenciones, preguntas, etcétera, ¿ok? Lo que sí quiero pedirles a las compañeras y los compañeros que tienen la cámara apagada, en la medida de lo posible, encenderla, porque toda la idea es poder dialogar. Si no, les mando una filmación y me escuchan cuando quieren y no hace falta levantarse a las 10 de la mañana del domingo. Así que vamos a tratar, yo sé que no es simple en el Zoom, pero a esta altura de la vida ya todos tenemos mucha práctica con esto. Así que vamos a tratar de vernos, aunque sea mínimamente, para que cuando alguien intervenga también sepamos con quién estamos hablando y no sea una simple pantalla muerta, ¿ok? Yo tengo ese problema de que me cuesta mucho hablar contra una pared. Entonces la pantalla muerta es como la pared para mí. Okay. Mira, Etel, quiero reforzar eso. Yo siempre insisto, inclusive cuando doy clase lo pongo como condición sine qua non. Y no sé la gente que viene a la cátedra para tener la pantalla apagada, realmente no lo entiendo. Entonces, por favor, les pedimos que abran su cámara para que nos veamos las caras. Sí. Eso. Ahí veo que muchas lo abrieron, así que les agradezco muchísimo. Y esperemos que no tengamos problemas de conexión, porque bueno, estamos un poco lejos. Yo les hablo desde Ma'ale Adumim, que es una ciudad cerca de Jerusalén, a unos 15 minutos al norte de Jerusalén, para los que conocen Israel, camino al Mar Muerto. O sea, más o menos ahí donde empieza el desierto de Judea, en días muy fríos y con mucha lluvia porque nos ha llegado el invierno, y también en un domingo muy especial porque hoy de nochecita, más en un par de horas, para nosotros es un día, yo diría que semifestivo, es una de las festividades que se conoce en el calendario hebreo como
el año nuevo de los árboles. ¿Ok? No vamos a hablar de eso hoy, pero que sepan que sí es un día especial, semifestivo, en el que solemos marcarlo de diferentes maneras. Ok, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es un tema nada complicado, que es el tema del judaísmo y el feminismo, o el feminismo desde una perspectiva judaica, o la mujer desde una perspectiva judaica, cada uno que lo llame como quiera. ¿Ok? Yo creo que lo importante no son tanto los títulos como sino qué es lo que estamos tratando de decir con esto. ¿Sí? Con esto estamos tratando de decir que hay un recorrido hecho y aún un recorrido muy largo para hacer acerca de la posibilidad de la inclusión de la mujer en los ámbitos del judaísmo. Y cuando digo del judaísmo me refiero tanto a los aspectos que tienen que ver con la ritualidad, como lo vamos a ver después, como con los aspectos que tienen que ver con la normatividad judía y con la esfera sinagogal. Pero vamos a ir por partes porque yo no tengo la menor idea de qué es lo que ustedes conocen del judaísmo. Me imagino que entre ustedes habrá quienes conocen y habrá quienes no conocen nada. Entonces vamos a tratar de ir pautando un poco. Lo primero es que hablar de feminismo y judaísmo, como acontece con otras religiones, aunque el judaísmo yo no lo considero una religión, supone una tensión muy particular, porque estamos hablando de un pensamiento muy radical, como es el feminismo, al mismo tiempo o de la mano, junto con un pensamiento sumamente tradicional, patriarcal, que es el judaísmo. Entonces, ¿cómo de alguna manera estos dos pilares pueden cabalgar juntos? Esa es parte de la problemática. Y vamos a ver, o por lo menos mi propuesta es que sí pueden hacerlo, o sea, que esa tensión que hay entre el judaísmo y el feminismo puede ser una tensión creativa que nos permita de alguna manera encontrar nuevas propuestas, nuevas soluciones, que incluir a la mujer hoy no quiere decir incluirla para repetir aquello que ya fue hecho, sino justamente incluirla para un mirar o un aporte diferente. Por lo tanto, la inclusión de la mujer, para decir un poco el final del asunto, no es un desafío solo para el ámbito de la mujer, sino que es un desafío a todo el pensamiento judaico. O sea, la inclusión de la mujer repercute de alguna manera en todos los ámbitos del pensamiento judaico, de la sociedad judía, de la normatividad judía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, hablar del feminismo, como lo voy a hacer yo, desde una mirada judía ortodoxa, y esto es importante, es un gran desafío que por un lado implica ganas o voluntad de querer seguir perteneciendo a un judaísmo de carácter normativo. O sea, no sé si queda claro esto, me hacen caras, ¿ok? El judaísmo está pautado más que nada por una serie de normas o mandamientos, ¿sí? Y no se trata de una fe en el sentido abstracto, no es una cuestión interna del hombre y nada más, sino que hay una serie de requisitos de acción que son los 613 mandamientos básicos, así por decirlo muy en telegrama, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de mujeres judías que por un lado queremos comprometernos con el cumplimiento de esa normatividad, pero por el otro también queremos incluirnos en el siglo XXI y en esta corriente de pensamiento que habla de una mayor equidad entre los géneros, ahí es donde se presenta el campo de acción. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de los movimientos liberales dentro del judaísmo, la cosa es más fácil. O sea, si no hay respeto a la norma, es mucho más fácil moverse, ¿no es cierto? Si yo tengo una norma que me dice A, B o C y quiero respetarla, y esa norma puede o no contradecirse con mi pensamiento igualitario,
entonces tengo que ver cómo resuelvo ese conflicto. ¿Se entiende hasta acá? A ver esas caras. Ok. Entonces, eso es súper importante, porque si no, es como que hablamos idiomas diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿dónde empieza entonces el gran, yo diría la gran revolución? Sí, hay quienes dicen incluso que el tema este de la inclusión de la mujer, o que el tema de la mujer es la gran revolución del mundo, pero también es la gran revolución en el ámbito del judaísmo del siglo XXI, o sea, es el gran desafío, ¿sí? Y el desafío empieza con la inclusión de la mujer en el ámbito del estudio. O sea, el judaísmo siempre se caracterizó a lo largo de su historia, ¿sí?, por darle un importantísimo lugar al rol del estudio, ¿sí?, a la función del estudio, ¿sí? El ideal supremo era, y es, lo que en hebreo se llama el Talmid Jajam, el alumno inteligente o el estudioso permanente, cada uno lo puede traducir de otra manera. Esa figura del estudioso que permanentemente y constantemente estudia se convierte a lo largo de la historia en un ideal muy, muy marcado. Y acá entran a jugar otros aspectos que quiero ponerlos también sobre el tapete. Cuando nosotros hablamos del judaísmo, hablamos de un judaísmo que se va a desarrollar a través de 2000 años de dispersión fuera de la tierra de Israel. Entonces, en el lugar donde no existe la soberanía territorial, los libros y el estudio, de alguna manera a mí me gusta llamarlos que se convierten en el territorio, ¿sí? O sea, es como si el poder retornar de manera permanente a los textos, al estudio, es aquello que va a mantener la cohesión del pueblo en la dispersión. Hay como dos grandes pilares. Uno es el estudio y el otro es el calendario, ¿sí?, que va a hacer que, a pesar de la dispersión, el pueblo en su totalidad viva de acuerdo a un cierto ritmo. ¿Okay? Como les decía, hoy es fiesta, y es fiesta es exagerado, pero es fiestita, ¿sí? También aquí y también para todos los judíos que se encuentren en donde se encuentren. Y si es Shabbat, o sea, si es sábado, es Shabbat para todos, no importa dónde estén. Y si es el día del perdón, es el día del perdón. Entonces, el ritmo judío, por un lado, y por el otro, los textos son como los dos ejes que mantuvieron al pueblo durante la dispersión. Y de manera muy singular, el estudio, como en toda sociedad tradicional patriarcal, era el ámbito de los hombres. Y el calendario, el ritmo interno de la vida, era el ámbito de las mujeres, que marcaban, ¿sí?, de alguna manera el ritmo en el hogar. Entonces, esta combinación entre el adentro y el afuera fue una combinación clásica que se mantuvo a lo largo de toda la historia hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al siglo XX, podemos decir, donde este quiebre entre el afuera y el adentro, pero no solo en la sociedad judía, sino en general, se va a manifestar. La mujer ya no está solo adentro, sino que empieza también a estar en el ámbito exterior, ¿cierto? Empieza a estar en la arena pública, empieza a acceder al estudio, en términos generales, ya no hablo en términos judíos. En el momento que la mujer accede al estudio, por naturaleza, las personas que estudian quieren hacer algo con lo que estudiaron, ¿sí? Entonces, las mujeres judías que lentamente van a ir accediendo al estudio del propio judaísmo serio, y no a lo que le cuentan en casa, ¿ok?, van a ir requiriendo o exigiendo una serie de reivindicaciones que tienen que ver con la posibilidad de ser incluidas o tomadas en cuenta de una manera más, no de una manera más, tomadas en cuenta por primera vez tal vez en este diálogo creativo judío. ¿Ok? Y dije muchas cosas
muy difíciles al mismo tiempo. Y voy a tratar ahora de poner un poco de orden en este gran enunciado, ¿sí? Para poder entender esto tenemos que tener en cuenta algunas cosas que tienen que ver con el judaísmo en sí, ¿ok? Lo primero, como ya dije, que no se trata de un sistema de fe, sino que se trata de un sistema de normas. Un sistema de normas que van a pautar la vida. Y cuando digo la vida, digo todos los ámbitos de la vida. ¿Ok? Por otro lado, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que todas las corrientes del judaísmo, independientemente de en qué lugar nos pongamos, van a referenciarse a la Torá, y cuando digo Torá digo los 5 libros de Moisés, ¿ok? O sea, el Pentateuco, ¿ok? Como el texto, digamos, básico o central de la cultura judía, sobre la cual luego se va a desarrollar todo el andamiaje judío, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la Torá es el corazón del pensamiento judío, y la Torá es eterna, y si la Torá es la palabra de Dios, no puede tener sesgos de ningún tipo. Sin duda no puede tener sesgos masculinos. No podemos decir la Torá es machista, ¿no es cierto? Es como decir la Torá es machista, es como decir Dios es machista. ¿Sí? Entonces, el tema no es, por lo tanto, si la Torá es o no es machista, sino cómo entendemos nosotros cuando pueden aparecer estas tensiones o estos ruidos, ¿ok? Y aquí entra un tercer concepto que tiene que ver con que la Torá nunca es vivida tal como es. O para decirlo más fácil, nosotros como judíos no vivimos de acuerdo a la letra escrita del texto toránico, sino que vivimos de acuerdo a la interpretación del texto toránico que se va a realizar en la Mishnah, luego en el Talmud y luego en toda la línea exegética que continúa hasta el día de hoy. Este concepto es fundamental para entender el tema de la mujer también. ¿Se entiende? ¿O está muy difícil? ¿Sí? Ok. Si alguien no entiende y quiere interrumpir, simplemente levante la mano para que yo la vea o ponga el icono de mano y aclaramos. Porque si no, es como que sigo hablando sola. ¿Ok? No, Entonces, pues yo digo que necesitamos, después si de no, la conferencia, saber dónde encontramos el libro. bueno, eso después, la propaganda después. El, eh, el Ethel, tema que, perdón, sí, Ethel, una pregunta. sí, Has dicho que la Torá, o sea, es decir, sí, la Mishnah, el Talmud, es una interpretación de la Torá, pero sí, ahora la pregunta, o lo que yo siempre he entendido, la Torá también es una interpretación de la realidad, porque o sea, el escribir los textos ha sido una interpretación de la experiencia del pueblo, ¿sí o no? ¿O lo sí o tengo yo no. mal? Mira, depende de con qué línea lo miras. Conforme a la visión clásica, ¿sí? Del judaísmo, y por eso hablé antes de la ortodoxia, la Torá es palabra de Dios. O sea, la Torá es entregada al pueblo por Dios, ¿ok? Y hay discusiones de si es entregado los 5 libros, si son entregados 4 libros, si uno escribe Moisés, si es solo, sabes, los 10 mandamientos y todo lo demás se escribe. Y ya dice el Talmud algo para contestarte a tu pregunta que creo que apunta para ahí. El Talmud dice, los Jajamim, los sabios dicen, Dibra Torah belashon bne Adam. Habló la Torah en la lengua de los hombres. ¿Okay? O sea, no hay duda que las expresiones que encontramos en la Torah reflejan un lenguaje determinado que no es el lenguaje del siglo XXI, ¿sí? Pero tenemos también que tener cuidado en saber diferenciar qué es, digamos, el texto. Por ejemplo, los mandamientos son los mandamientos, no decimos que el mandamiento es interpretación de una realidad.
¿Dónde aparece este concepto de que a lo mejor está dicho en un lenguaje determinado? Cuando empezamos a tratar de entender cada uno de los versículos. Pero por eso yo me cuido en el sentido de lo siguiente: la interpretación de la Torá es permanente. O sea, también hoy, y acá entramos en otros temas, que es si la revelación fue dada y punto, o si la revelación es permanente. Si nosotros consideramos que la revelación es permanente, quiere decir que en cada día esa palabra puede ser reescuchada y reinterpretada. ¿Se entiende? Desde una mirada que obviamente tiene que ver con la época. Así como yo leo, otro leyó, pero no es que borro lo que estaba ahí, ¿sí? Si el versículo dice, yo qué sé, como esta semana, ¿no es cierto?, que leímos la lectura del cruce del mar, ¿sí? Yo puedo leer esa lectura del cruce del mar con mis ojos del siglo XXI y hacerme todas las preguntas que quiera acerca de ese texto. Ese texto es inamovible desde el punto de vista de la cultura judía. ¿Se entiende? O sea, ese texto es la base, ahí está, y no puedo modificarlo. Puedo interpretarlo, pero no puedo borrar, ¿sí? No hay posibles cambios en ese texto. Lo que sí hay, no sé si esto queda más claro o no, ahora tú me dices, Maite, sí, lo que sí hay es una relectura permanente, ¿sí? Que tiene que ver otra vez con lo que tú dices. Si yo leo que, no sé, un versículo que dice, cuando salgáis a la guerra y veáis una mujer hermosa, ¿ok? Entonces, eso está escrito en términos de ese momento, pero yo lo leo con los ojos de hoy. ¿Y qué pasa hoy cuando salimos a la guerra y hay mujeres hermosas? O sea, el concepto, la esencia, etcétera, sigue siendo la misma. ¿Me explico? Es más, hoy puedo leerlo mucho más fácil, ese versículo, tal vez de lo que lo podían leer en ese momento. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo que la Mishnah y el Talmud interpretan, también con esto hay que tener cuidado. No se trata de que uno va a abrir el Talmud y va a encontrar versículo por versículo la interpretación de la Torah. El Talmud no es eso, ¿sí? La parte interpretativa tiene que ver con la parte de la normatividad. O sea, hay normas que salen de la Torah y va a haber discusiones talmúdicas acerca de cómo esta norma se va a implementar. Por ejemplo, si la Torah va a decir en los 10 mandamientos, cuidaréis el sábado, la pregunta es, ¿y cómo se cuida el sábado? Ese desarrollo de cómo se cuida el sábado es un desarrollo posterior. ¿Se entiende? Y ahí es donde también entran todos los temas que tienen que ver con lo que nos atañe a nosotras como mujeres. O sea, si esta interpretación es dinámica, a mí siempre me cargan porque les suelo decir a mis alumnos que el judaísmo es una cebolla, y que quien ya me escuchó, ya lo escuchó 800 veces, ¿no es cierto? O sea, hay un corazón y hay como diferentes capas que se van a ir sumando. Entonces, si el judaísmo es dinámico en ese sentido, y si la mirada puede ir sumando, también hay que sumarle la mirada del siglo XXI. Y en esa mirada del siglo XXI está también la mirada de la mujer, que antes no estaba, porque antes la mujer no accedía a la posibilidad de participar de esta reinterpretación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese agregado es lo interesante para mí, por lo menos, ¿ok? Y es lo que hace también que sea tan importante en este momento hablar de estas cosas. O sea, incorporar a la mujer no se trata de si la mujer va a ser rabina o no va a ser rabina, de si la mujer puede o no puede hacer tal o cual ritual. Eso ya lo pasamos. O sea, ¿qué quiere decir ya lo pasamos? Podemos seguir discutiendo si es importante que las mujeres hagan los mismos rituales que los hombres. Y en esto hay toda clase de posturas, desde las que pensamos que no es lo importante, porque no se trata de una imitación del hombre,
sino que se trata de encontrar la propia voz. O sea, hacer lo mismo que hacen los hombres no quiere decir que hemos logrado la equidad. La equidad es si logramos que nuestra voz particular, con nuestras propias necesidades, con nuestra propia experiencia espiritual y vital, entre en el canon judío. ¿Se entiende? O sea, si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, en la circuncisión, por ejemplo, ¿sí? Hay una serie de bendiciones que se dicen cuando se hace la circuncisión a un niño. Ok, ¿qué bendición dirá la madre del niño? Esa bendición que hay una clásica, pero ¿qué pasa si hoy en el siglo XXI alguien quiere incluir una bendición diferente, sumarle a la clásica, porque la experiencia de hoy es diferente? ¿Eso en algún momento va a ser parte del canon, sí o no? Esa es la pregunta que las mujeres se hacen al crear, ¿sí?, esta nueva o esta posibilidad de creación litúrgica en este caso. ¿Ok? ¿Me fui muy lejos o están conmigo? Ok. Entonces, vuelvo. Dijimos por un lado que si la Torá es palabra de Dios, no puede tener sesgos. Lo que sí puede tener sesgos es quien lee la Torá. ¿Sí? Ahí volvemos a lo mismo. O sea, la interpretación que hacemos de ese texto a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, ¿ok? Por otro lado, decimos algo más grave, creo yo, o más fuerte, y es que si la Torá es la palabra de Dios, no puede ser antiética. Y si no puede ser antiética, tampoco puede ser discriminatoria. O sea, no puede ser discriminatorio. Dios no puede ser discriminador, ¿no es cierto? Por lo tanto, otra vez, si encontramos fallos en ese sentido a lo largo de la historia, tiene que ver con los hombres y no con la divinidad. Y esa diferencia es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el diálogo entre el hombre, ser humano, ¿ok?, y la divinidad, estamos todos. ¿Okay? La relación en el judaísmo, la relación entre el hombre, ser humano, y Dios, entre el humano, como dice un alumno mío, entre lo humano y Dios, es una relación directa, sin intermediarios. O sea, el rabino no cumple la función de intermediar entre el hombre, entre el humano y Dios. Esa relación es directa, existió siempre también para los hombres y también para las mujeres. El tema es si esa experiencia fue o no registrada a lo largo de la historia. Y todas sabemos que no. O sea, que esa experiencia femenina fue menos registrada. No tenemos textos, o tenemos muy pocos textos, que nos cuenten qué pensaban las mujeres acerca de la divinidad o qué sentían. No quiere decir que no tenemos nada, porque, por ejemplo, tenemos libros de plegarias de la Edad Media hasta ahora, tenemos plegarias femeninas, escritas por mujeres, que se usan hasta el día de hoy, que no son parte del canon litúrgico que se usa en la sinagoga. Y es una gran pregunta, ¿por qué? O sea, hay textos escritos por mujeres que las mujeres conocen y que se fueron transmitiendo de generación en generación, pero era como el rezo entre casa, ¿sí? No era el rezo en la sinagoga. ¿Qué pasa hoy en el siglo XXI cuando la mujer dice, ok, yo quiero que esto, que antes era en la cocina de mi casa, ahora sea también en el ámbito sinagogal? ¿Se entiende? Entonces, todos esos mosaicos, de alguna manera, van armando como la imagen de lo que está pasando, ¿sí? No sé si más o menos se va aclarando el panorama. Ahora, la pregunta que yo me haría, porque si no estaríamos como 4 o 5 horas, es, ¿dónde estamos hoy? ¿Sí? O sea, ¿de dónde venimos más o menos sabemos? ¿No es cierto? Venimos de una cultura patriarcal, tradicional, venimos de un ámbito donde la mujer no podía acceder al estudio, pero otra vez, acordémonos que en el ámbito general la mujer no podía acceder al estudio. O sea, a veces nos olvidamos, ¿no es cierto?, que la primera médica o la primera psicóloga son historias que no tienen más de 100 años, ¿sí?
a mí siempre me gusta dar el ejemplo de el derecho al voto. ¿Mm? El derecho al voto en Suiza se le da a la mujer en 1973. En España las mujeres empiezan a votar después que muere Franco. O sea, cuando nosotros pensamos en el judaísmo, también tenemos que entender el contexto y la línea histórica. Estamos hablando de algo que comienza muy, 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 muy lejos. Cuando hablamos de un texto como el Talmud, estamos hablando de un texto que se canoniza en el año 500. ¿Ok? Entonces no podemos perder tampoco esa perspectiva. Pero el judaísmo no se queda ahí. El judaísmo sigue desarrollándose hasta el día de hoy. ¿Okay? Y hay hoy normatividad escrita y jurisprudencia escrita permanentemente. Y eso creo que es lo más interesante. Porque si hablamos de que es un sistema normativo, para que entiendan un poquito a qué me refiero, quiere decir que hay una serie de principios, digamos, aprendidos a lo largo de los textos clásicos, pero que hoy tenemos que buscar respuestas a problemas de hoy. ¿Sí? Entonces, si la Torá es eterna, la Torá en el gran sentido, tiene que poder dar respuestas a los problemas de hoy, porque si no, no es eterno. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia es lo más fácil, ¿no es cierto? O sea, preguntas como trasplante de órganos, inseminación artificial, yo qué sé, clonación, son todas preguntas que hoy podemos hacernos y tenemos que dar respuestas a partir de la propia normatividad, que eran preguntas que sin duda la Torá no se hizo. Pero que encontramos, no yo, pero los juristas encuentran en los textos a lo largo de la historia las bases o los antecedentes para poder fallar una respuesta al día de hoy. ¿Sí? Entonces, si tomamos, yo qué sé, el tema del diente subrogado, que es uno de los temas fáciles, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿está permitido no está permitido? La imagen más clara es recurrir a Sará, ¿no es cierto? La historia de Sará y Agar, y entonces tenemos ahí un claro ejemplo de lo que hoy vendría a ser un vientre subrogado, y a partir de ahí se desarrolla toda la norma actual acerca de este tema. ¿Ok? Por dar un ejemplo sencillo. Pero si hablamos de eso, también entonces hablamos de que si la Torá tiene que dar respuestas, o el judaísmo tiene que dar respuestas a temas científicos del siglo XXI, también tiene que dar respuestas a temas morales del siglo XXI, que antes a lo mejor no se planteaban en las mismas condiciones que se plantean hoy, pero que están presentes y que hay que poder responder. ¿Sí? Entonces, eso es un ámbito que quería aclarar. Ahora, ¿dónde estamos hoy para que también no se vayan con la idea de que lo hemos logrado todo, estamos fantásticos y no hay machismo? No, tampoco, ¿ok? Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un pequeño movimiento, diría yo, de mujeres dentro del ámbito de la ortodoxia judía, que hace alrededor de 50 años, más o menos, un poquito más, un poquito menos, comenzaron un movimiento interesante de reivindicación por la inclusión de la mujer en todas estas áreas. Como dije antes, en los movimientos liberales esto fue más sencillo, pero también fue más problemático. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, rabinas reformistas, hay hace mucho. La pregunta es, como dije antes, ¿se trata de una rabina reformista o se trata de un rabino que en lugar de ser hombre es mujer? Pero la función está decidida y pensada igual desde lo masculino. No solo la función está pensada desde lo masculino, sino que también la indumentaria, la vestimenta. Entonces, de golpe, hay mujeres que usan filacterias y hay mujeres que usan solideo, ¿no es cierto? Es eso. La ortodoxia, la mujer, el feminismo ortodoxo va a decir otra cosa. El feminismo ortodoxo va a decir, nosotras no queremos eso, no queremos
ser una mujer haciendo lo que hace el hombre. ¿Se entiende? Queremos algo diferente. Y ese algo diferente comenzó en primer lugar por la lectura y la reinterpretación de los textos bíblicos en todo lo que hace a la presencia de la mujer en la Biblia. Eso es algo que me imagino que también conocéis dentro, sí, del cristianismo y también dentro del islam. O sea, la búsqueda de las figuras femeninas bíblicas, la reivindicación de esas figuras, las figuras calladas, las figuras anónimas. Yo ahora estoy escribiendo, algún día espero terminarlo, ¿sí? Sobre mujeres que no aparecen, ¿no es cierto? La mujer de Abraham, perdón, la madre de Abraham. ¿Quién es? ¿Quién es? La madre del rey David, ¿quién es? O sea, esos hombres tuvieron una madre, ¿no es cierto? Que nadie las nombra. Pero es mentira que nadie las nombra. La Torá no las nombra, pero el Midrash, que es interpretación muy temprana del siglo I, del siglo II, del siglo III, ya nombra, o les da nombre, mejor dicho, a esas mujeres. O sea que la ausencia de esas figuras no es que nosotros lo sentimos ahora en el siglo XXI, sino que mucho antes que nosotros hubo quienes, también hombres sensibles, que se preguntaron, oye, ¿y qué pasa con este Abraham? ¿Tiene un papá, pero no tiene una mamá? ¿Dónde está la madre de Abraham? ¿Tiene algo que ver con su historia? ¿No tiene que ver con su historia? ¿Okay? Entonces, el primer momento, como les decía, tiene que ver con, yo digo que es como poner una linterna, ir a iluminar todas esas figuras femeninas que están en el texto y sacarlas a la luz. El segundo momento va a ser más interpretar, o sea, me pongo yo a escribir en lugar de Sara, y van a aparecer un montón de textos acerca de ¿y qué pensaba Sara cuando Abraham se llevó a Isaac al sacrificio? Es una madre, ¿qué piensa? ¿Qué siente? O sea, ¿qué pensaba la reina Esther mientras hacía lo que hacía? O sea, como una necesidad de tratar de entender a esas figuras femeninas y darle voz. Eso va a ser un segundo momento. Y un tercer momento mucho más creativo que es ya ahora, que es realmente la escritura midráshica femenina, ¿sí? Y cuando digo escritura midráshica, digo mujeres que no solo interpretan, sino que usan las normas interpretativas clásicas con las cuales se interpretó a lo largo de la historia, para ser parte de ese mismo diálogo, ¿ok? Porque si una mujer escribe, por ejemplo, poesía, ¿no es cierto? La poesía también es una interpretación. Hay una amiga mía que es una excelente poeta mística judía mexicana. Y hay algunos textos de ella que son interpretación pura, pero es poesía, no es midrash. ¿Se entiende? El midrash como género literario, por decirlo de alguna manera, tiene una manera de expresarse. Y hay mujeres hoy escribiendo de ese modo. ¿Okay? Ese es un primer ámbito. El segundo ámbito importante donde la mujer va a entrar también ya hace como 30 o 40 años, muy lentamente, es el ámbito de lo jurídico alágico. O sea, antes hablamos de la interpretación de los textos, ahora vamos a hablar de la entrada de la mujer en el ámbito del espacio público judío. Y lo primero que van a aparecer son, por ejemplo, asesoras alágicas. La palabra alajá, no sé si la conocen, la palabra alajá quiere decir, una buena pregunta, ¿qué quiere decir? La traducimos como ley, ¿ok? O norma, pero viene del verbo lalejet, que quiere decir caminar. O sea, es como la manera de caminar, la manera normativa de cómo se camina, ¿sí? De cómo se marcha, de cómo se vive. Por otro lado,
también, está insinuado en el nombre que es algo móvil, que es algo cambiante, que es algo dinámico, porque camina. ¿Sí? Entonces, la halajá, H-A-L-A-J-A, halajá, es la ley o la norma judía. ¿Sí? Cuando la mujer entra a estudiar esto, van a acontecer cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace como 35 años, o yo creo que incluso un poquito más, van a aparecer las primeras abogadas rabínicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir abogada rabínica? Todo lo que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio está pautado o está manejado, digamos, por el tribunal rabínico, ¿sí? Estamos hablando de matrimonio religioso, no estamos hablando de matrimonio civil. Entonces, hay abogados hombres y hay también abogadas mujeres ahora, hace como 35 años, que pueden representar al cliente ante el tribunal rabínico en caso de divorcios, porque en el judaísmo existe el divorcio desde siempre. ¿Sí? Eso también es importante, ya que hablamos del tema de la mujer y la igualdad y los derechos. El divorcio es una figura que ya aparece en la Torá. ¿Okay? Entonces, hay abogadas rabínicas. Ahora, la inclusión de esas abogadas, que yo se los cuento ahora como si nada, no fue una cosa sencilla. No fue una cosa sencilla porque obviamente al establishment masculino rabínico no le hacía ninguna gracia que de golpe aparezcan mujeres, ¿no es cierto?, participando ni del estudio ni de la práctica. ¿Sí? Y eso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia para que se apruebe. ¿Se entiende? Bajo el tema de discriminación laboral. O sea, yo estudié lo mismo que tú, entonces tengo derecho a poder trabajar. Entonces, el tema de la inclusión de las abogadas rabínicas en las cortes, no en las cortes, sino representando ante la corte, tuvo dos efectos muy importantes. Primero, el reflote de una serie de temas jurídicos que estaban en la ley, pero que no siempre se acordaban los juristas de que estaban. ¿Sí? Los tribunales funcionan como cualquier tribunal del mundo. Pueden aplicar, pueden no aplicar, pueden recurrir a tal antecedente o a tal otro. En el momento que las mujeres entran a buscar antecedentes que sirvan, ¿no es cierto?, para los casos que la mujer quiere replantear. ¿Se entiende? Por ejemplo, en temas de violencia de género, en temas de manutención de la mujer, en temas de manutención de los hijos. Todos esos temas empiezan a verse desde una perspectiva un poco diferente, por un lado. Por el otro, mujeres observantes, porque no me gusta el término religioso, mujeres observantes de la ley, de golpe tienen una figura femenina con la cual pueden hablar. Porque imagínense la situación de una mujer que se quiere divorciar, digamos un caso de violencia, ¿ok? Tiene que ir a hablar con el rabino, es un hombre, ¿no es cierto?, acerca de lo que le está pasando en su hogar con un hombre, se tiene que presentar ante un tribunal que son otros 3 hombres, ¿sí? Y de golpe la presencia de una mujer en este ámbito facilita la posibilidad de que ciertos temas salgan a la luz. Otra vez, también es un siglo diferente, lentamente, como digo yo, el Me Too también llegó a las sociedades más cerradas, lentamente, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos en otra vez, no es una revolución, no quiere decir que ahora todos los tribunales rabínicos son requete buena onda y permiten a las mujeres todo, pero sí hay un diálogo de otro tipo, ¿ok? Hoy en día hay asesoras jurídicas mujeres, o sea, hay toda una serie, jurídicas alágicas me refiero, o sea, dentro de la ley judía, ¿no? Abogadas es otro tema. Hay toda una serie de funciones públicas que antes no existían y que ahora existen. Incluso hay hoy en día rabinas ortodoxas, muy pocas ordenaciones, son muy pocos los rabinos ortodoxos
que ordenan mujeres, pero los hay, cosa que era impensable, no digo hace 50 años, hace 20 años. ¿Okay? Entonces, hay lentos cambios que son muy, muy notorios y que a la larga, yo soy optimista, van a hacer efecto. Otra vez, en ciertos ámbitos, hay ciertos ámbitos en los que no. ¿Okay? El pueblo judío es un pueblo muy diverso. Entonces, no es que todos pensamos igual. Hay en ciertos ámbitos donde las cosas no van a pasar o no van a pasar por lo menos en este siglo. ¿Ok? Y hay un tercer ámbito. Si hablé antes del tema de la interpretación y hablé ahora del ámbito público, digamos, hay un tercer ámbito que es muy interesante a mi gusto, que es el ámbito sinagogal, ¿sí? Y el ámbito ritual, que tiene que ver con cómo la mujer se incluye o intenta incluirse hoy, lo que comentábamos antes, en el espacio del ritual. O sea, la sinagoga es un lugar muy de hombres, aunque las mujeres vayan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un lugar muy de hombres? El rezo lo conduce un hombre, se considera quórum para el rezo solo si hay hombres, ¿sí? O sea, 10 hombres, y están, la mayoría de los ritos, digamos, están pautados a partir de una mirada masculina. Hoy hay una cierta necesidad de empezar a incluir algunas otras cosas. No pasa mucho, pero pasa. O sea, hay algunas sinagogas, por ejemplo, igualitarias, que dicen, ok, si el quórum son 10 hombres, nosotros vamos a hacer que también sea 10 mujeres. O sea, y el rezo no va a empezar hasta que no haya 10 hombres y 10 mujeres. ¿Ok? Sin entrar ahora en todos los detalles técnicos, la idea de que se pueda igualar es una idea que empieza a existir. Otra vez, en muy pocos ámbitos. No quiero que se vayan aquí con la idea de que está todo solucionado, porque no, muy lejos de que esté todo solucionado. ¿Ok? A mí en lo personal lo que más me parece interesantísimo es lo que les decía antes. Dos cosas. Uno es, ¿en qué medida la experiencia vital de la mujer se va a convertir en parte del ámbito sinagogal? Les voy a dar un ejemplo. Cuando un varón cumple los 13 años y asume la mayoría de edad en la sinagoga, el padre hace una bendición que dice, bendito eres tú, Dios, que me has salvado del castigo de este, que es una manera de decir que ahora yo no soy más responsable, él es responsable por sus actos, ¿sí? Me salvé ya, ahora él ya es un adulto, ya es responsable por él. La madre no dice nada. Sin embargo, existen rezos y bendiciones escritos por mujeres, no en los últimos 20 años, sino hace 100 años o 150 años, y lentamente hay hoy en día mujeres que que en la sinagoga piden autorización para leer uno de esos textos. Entonces, no es masivo, pero era algo que antes no podía acontecer y que hoy empieza a acontecer. Hay algunos rabinos que lo permiten, hay algunos públicos que los permiten, hay otros que no, ¿ok? Porque el público tiene mucho que ver, no en toda sinagoga hay rabino, y eso también es un tema importante. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Y el último punto, y ahora veo que hay una mano, ya te dejo, Ireri, pero antes el último punto. El último punto que a mí me parece fascinante es la inclusión de la mujer en un área, que es un área muy poco desarrollada en el judaísmo, que es el pensamiento teológico. O sea, el judaísmo en general no hace teoría teológica, nunca hizo. O sea, por lo que les decía antes, que se trata más de un sistema de leyes, ¿sí?, que de un credo. Por lo tanto, casi que no hay textos que hablan acerca de Dios, ¿sí? Entonces, en el siglo nuestro aparecen de golpe un poco más de esa clase de escrituras y también de mujeres
escribiendo textos que hoy podemos llamarlos teológicos, que eran cosas que otra vez que no podíamos pensar hace muy pocos años atrás. Entonces, si lo miramos optimistas, yo suelo decir que una vez que la puerta se abre y se pone un pie, es muy difícil que se cierre. Por otro lado, toda acción genera una reacción. Y a veces la reacción puede ser bastante virulenta. ¿Ok? Pero veo ahí una mano levantada. Sí, por favor. Gracias por la oportunidad de preguntar. Volviendo al punto de el niño de 13 años que recibe la bendición, entre comillas, del padre. No, no la recibe, es una bendición que el padre dice, no es una bendición para el niño. Sí, Ojo, sí. ¿Cómo debemos interpretar Proverbios 1:8, donde se habla de la Torá de la madre? Que dice, escucha, hijo mío, la exhortación de tu padre y no rechaces la Torá de la madre. ¿Cómo en nuestros días, cómo se está interpretando? Otra vez, depende a quién le preguntes, pero justamente este es un versículo fascinante, porque ¿qué plantea? Plantea que hay Torá, Tabija, Bemusar y Meja, o al revés, ya no me acuerdo, tendría que mirar ahora la fuente. Hay dos conceptos ahí que aparecen. Uno es Torá y otro es Musar. Musar en hebreo moderno quiere decir moral, y la idea es, o así por lo menos lo interpreto yo, siguiendo algunas líneas interpretativas, tiene que ver con que, muy freudiano, con que el padre es la norma y la madre es la moral, o sea, la moral en el sentido de lo cotidiano, ¿sí? Es la que va a pautar la vida. Y las dos cosas son importantes, o sea, la persona no debe de abandonar ni la norma en el sentido estricto y severo, ni las enseñanzas, podríamos traducirlo así, ¿no es cierto?, de la madre. Las dos van de la mano. No hay tal cosa que una pesa más que la otra, ¿sí? En ese versículo, por lo menos. Y no quiero que malinterpreten lo que yo dije. En general, en todos los ámbitos sinagogales, otra vez, como la mujer no era parte del quórum religioso, la mujer que asistía históricamente a la sinagoga, que asiste, tiene un rol bastante pasivo en ese sentido, porque no es parte, ¿sí? Ahora, con los años cada vez se involucra más y se le da más espacio, ¿ok? A que sí se incluyan bendiciones que la mujer puede decir, aquí así declaraciones que la mujer puede hacer. También depende mucho de los momentos. Por ejemplo, en el momento de la circuncisión hay una bendición que ya está pautada desde siempre, digamos, para la mujer. Ahora, los legisladores consideraron ese momento importante y el momento del bar mitzvah, de la sumisión de los 13 años, consideraron menos importante que la mujer diga una bendición. Pero sin embargo, las mujeres sintieron la necesidad de hacerlo y las escribieron esas bendiciones. Que eso es lo interesante para mí. O sea, hay toda una creación que puede ser hoy retomada. ¿Ok? Uy, hablé un montón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un poco a preguntas. ¿Les parece bien? Así vamos aclarando si quedaron puntos, si es que Carmina le parece. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, Ethel, por tu gran exposición. Entonces abrimos el espacio para inquietudes, preguntas, comentarios. Sí, con gusto. Los dejé sin palabras. Porque eso de que yo hable sola, no. De una en una, ¿no? Sí, claro. A ver, Maite, tienes tú la palabra. A ver. Gracias, Carmiña. Al comienzo, Ethel, de tu exposición has dicho que el judaísmo no es una religión, ¿verdad? Porque es una, no sé, normativa. La cuestión es que siempre, bueno, yo he estudiado y se escucha y se sigue escuchando, ¿verdad? Que es una de las 3 religiones monoteístas, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería,
pues no sé, Ay. cómo entiende el judaísmo la religión si no se considera una religión y desde fuera, por supuesto, del Sí. judaísmo o de parte de, pues se Ujú. sigue considerando una de las religiones monoteístas. Sin duda, sin duda. Mira, acá entramos en un tema que es complicado para todos. Sobre todo, yo por ejemplo doy clases en la universidad y es uno de los temas que más le cuesta a los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar en categorías de religión, ¿sí? Ahora, la palabra religión en hebreo no existe, en primer lugar, ¿sí? Nosotros, la palabra que usamos en hebreo para religión, en términos modernos, porque aparte religión es un término moderno, ¿sí? Es la palabra dat. Los que hablan hebreo, si es que alguien habla hebreo, es dat, es dalet, taf, 2 letras, dat. La palabra dat aparece en la Biblia en un solo lugar y es en el libro de Esther y quiere decir ley. Ley no en el sentido de la ley divina, sino ley, las leyes, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el judaísmo no es una religión, voy a tratar de explicarme mejor. Digo, el judaísmo no puede ser pensado únicamente desde la categoría de religión. En todo caso, podemos pensarlo, yo suelo hablar, siguiendo a mis profesores, de un triángulo, ¿sí? Donde religión, nación y cultura, por llamarlo así, va de la mano. Y para que haya un triángulo tiene que haber 3 ángulos. Si no hay 3 ángulos, no hay triángulo. O sea, si no existen las 3 cosas, no hay judaísmo. El judaísmo no es una fe en el sentido de que yo puedo ser francés y judío, ¿no es cierto? ¿Puedo? Sí, puedo tener la ciudadanía francesa y pertenecer a la nación judía. O sea, nosotros, sí, ahora ya no existe más porque no se pone más en el documento de identidad hasta hace 10 años atrás, no decía religión, decía nacionalidad judía o nacionalidad musulmana. ¿Por qué? Porque también el Islam en ese sentido no es una religión únicamente. Porque uno pertenece, yo no puedo ser judío y budista. ¿Ok? O sea, no es una nación en los términos que es la nación francesa o la nación colombiana o la nación mexicana. ¿Sí? O sea, el judaísmo implica los 2 elementos. En hebreo decimos am olam. O sea, es pueblo y religión al mismo tiempo, inseparables. Mientras que cuando hablamos en términos de religión, mirada desde la óptica no judía, no tiene nada que ver con la nación. Yo creo en A, B y C, independientemente de a qué pueblo pertenezco. ¿No es cierto? Mientras que el ser judío implica un ser total. ¿Sí? Rosenzweig hablaba, el filósofo Franz Rosenzweig hablaba justamente de eso, de la totalidad de la identidad. No puede haber un quiebre entre nación y religión. Ahora, puede ser que yo enfatice más un aspecto, como lo hizo el sionismo, ¿sí? O puede ser que otro enfatice más otro aspecto, pero todos esos aspectos tienen que estar de la mano, porque si no dejo de ser quien soy. ¿Se entiende un poquito más, Maite? ¿Sí? Entonces, esto es un tema muy importante para mí, que tiene que ver con, no solo con cómo nos ven desde afuera, sino con cómo nos vemos a nosotros mismos desde adentro. O sea, los propios judíos muchas veces tienen confusiones con este tema, ¿sí? Y parte de la crisis del siglo XIX en el judaísmo tuvo que ver con esto, ¿okay? Con un intento de separar el ámbito de la fe del ámbito de la nación. Eso fue parte de lo que hizo la reforma judía, ¿no es cierto? Entonces, ser judío es ir a la sinagoga y rezar, pero el ser judío no es eso.
Eso es un ámbito o una de las dimensiones de lo judío. Etel, según, Sí. según ese planteamiento, Ujú. entonces, una persona que no sea de raza judía, No ni, dije ni- raza, dije pueblo. o del pueblo judío o de nacionalidad judía, puede convertirse. Sí, claro. ¿Y qué supone la conversión en ese sentido? Voy a aclarar. Imagino que ese es el caso de Tel, ¿sí o no? No, ¿Es tu No, caso? no, ¿No? no, Etel es judía de no nacimiento. nací judía. Ah, ¿Por qué en pensaste que Argentina. no? Sí, En Sandra. Argentina. Sí, Sí, en Argentina hay claro. una comunidad judía de Ah, solo 190.000 judíos, sí. ya. El tema de la conversión, antes de entrar en el tema de la conversión, voy a aclarar este punto, es muy importante. La palabra raza no salió de mi boca y no va a salir, ¿sí? No es una cuestión de sangre, ¿sí? Entonces, o sea, es sí una cuestión de vientre, por un lado, porque ¿quién se considera judío? Aquel que nace de madre judía, ¿ok? De acuerdo a la norma. Pero es también una cuestión de adquisición. Una persona puede entrar al judaísmo a partir de un proceso de conversión. Ese proceso de conversión, Carmina, por eso es tan complicado, porque no es solo asumir un credo, no es decir yo creo en A, B o C, ¿sí? Sino que es asumir primero todo un sistema normativo que va a pautar mi vida, y cuando digo normativo a lo mejor no se entiende, pero las normas del judaísmo pautan todo, desde cómo me visto, a cómo como, a cómo hago el amor. O sea, cuando hablamos de normatividad judía, la ley judía entra en todos esos ámbitos. Es toda una manera de estar. Los laicos dicen, ser judío es una forma de vivir, ¿sí? La raíz de esa expresión de es una manera de vivir viene de la normatividad, ¿sí? O sea, no es solo si mezclo si mezclo leche con carne o no mezclo leche con carne, o si como jamón o si como cerdo, que son ejemplos clásicos del ámbito culinario, sino que son miles de detalles más que tienen que ver con todos los ámbitos de la vida, incluida la economía, incluida el respeto a los padres, incluido miles de cosas. Entonces, en ese sentido, entrar al judaísmo implica, por eso los procesos de conversión suelen ser bastante complejos, ¿ok? Porque por un lado implica la aceptación, sí, de una manera de ver a Dios, ¿ok? Implica la aceptación del cumplimiento de las normas, e implica la aceptación de que soy parte de este pueblo, como dijo Ruth la Moabita, ¿no? Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. No existe posibilidad de separar una cosa de la otra. ¿Se entiende? O sea, si lo piensan en Ruth, es mucho más sencillo, ¿ok? Ruth, que nosotros siempre decimos un poco en chiste, un poco en serio, es la primera conversa, ¿no es cierto? Es un poco este tema de a donde tú fueras, yo iré. O sea, tenemos un destino en común, tenemos un pasado en común, tenemos un presente en común. La persona que se adhiere al judaísmo no tiene el pasado, pero sí tiene el presente y el futuro. O sea, asume un compromiso de entrar a este pueblo, a esta nación, a ser parte de este colectivo, si ustedes quieren que sea más fácil, ¿sí? Hubo entre uno de los pensadores importantes del siglo XX, que fue Mordechai Kaplan, no sé si alguna vez escucharon hablar de él hablaba de el judaísmo como civilización, ¿ok? O sea, una manera de resolver justamente este conflicto, decías religión, decías nación, decías... Yo lo resuelvo, otros lo resuelven con el triángulo. Y Kaplan hablaba del judaísmo como civilización, que implica también la religión, pero no solo la religión. En términos, otra vez, visto desde afuera, ¿no?
en términos de que cuando uno habla de religión, normalmente habla de fe. Y acá no estamos hablando únicamente de fe. ¿Se entiende? Sí. Adelante, Maite, dime. Perdón por preguntar, pero el tema es muy interesante, ¿va? Para el judaísmo, ¿quién es Jesús para ustedes? Porque yo estaba escuchando la pregunta que ha hecho Carmiña con respecto a la conversión y de alguna forma me ha venido a la cabeza, lo primero que he pensado es Jesús de alguna manera en parte se sale de todo ese concepto que tú estás diciendo. No, de alguna manera no, se sale. Jesús se sale por completo, entonces. O sea, él no, sí, los que vienen después, o sea. Entonces, ¿quién es Jesús para usted, para el judaísmo, desde Primero, esa perspectiva que estás contando bien, de conversión, de pertenencia, porque él realmente sale, dejó de ser judío en ese sentido, ¿verdad? Maite, te voy a decir dos cosas que no te van a gustar ninguna de las dos. La primera es que eso de que dice el judaísmo está en chino, porque el judaísmo no tiene nunca una sola mirada, ¿ok? ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene una sola visión, porque tampoco tenemos papa. O sea, no hay una idea, ¿ok? Pero justo en el tema de Jesús, yo creo que todos coincidimos. O sea, Jesús es un hombre para el judaísmo que nació judío, punto, nada más. Y nada menos, ¿sí? Que a partir de ahí se va a desarrollar una nueva religión, una nueva visión, ok, con la cual el judaísmo ha tenido a lo largo de la historia a veces diálogos muy fraternos y a veces diálogos menos fraternos, ¿sí? Y a veces ningún diálogo y mucha tensión y mucha persecución y muchos malos momentos. Entonces, Jesús no es una figura, ¿ok? Y si es tomada en cuenta y aparece de alguna manera censurado o disimulado en algunos de los textos talmúdicos, es siempre una figura reprochable, pero no en el sentido de él, la figura, sino lo que él implica desde el punto de vista de lo que va a desarrollarse después. O sea, no nos olvidemos que el primer momento, ¿sí? Después de Jesús, hay una tensión permanente en diferenciarse uno de los otros. Estos somos nosotros, estos son ustedes. ¿Dónde pasa el límite? ¿Quién lo establece? ¿Quiénes están adentro y quiénes están afuera? ¿Ok? Ese siglo primero, un poco más que el siglo primero, no fue fácil en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ahora yo no me considero una experta de la historia de las religiones como para darles todas las respuestas, pero a boca de jarro, eso es lo que yo te diría para una visión así súper clara, ¿sí? Es una persona a partir de la cual después se va a desarrollar una visión religiosa diferente al judaísmo y que va a estar en un permanente tira y afloje. Gusto de verdad haber podido compartir. Espero haber abierto alguna curiosidad. Más que eso no pretendía. Y bueno, y espero que en algún otro momento podamos continuar conversando. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Ethel. Muchas gracias y para gracias a ustedes. Para todas un saludo y nos vemos el 11 de marzo. Muchas el 11 gracias. de marzo en la siguiente cátedra. 11 de marzo, en vísperas del 8, vamos a conmemorar el mes de la mujer con la conferencia de María Clara Benjamer, Transformar la Iglesia y la Sociedad Femenina. Nos vemos pues. Saludos. Gracias.